¿Se escucha bien? Bien. Muy buenas tardes o muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy realmente muy contento de estar en México, de estar en Puebla por primera vez. Y voy a agradecerlo una y otra vez, ¿cierto?, a los organizadores, a Oscar Gallardo y tanta gente de el ARU, que me invitaron a estas jornadas que las encuentro yo de la máxima importancia. Y me gustaría poder llevar la idea a la Universidad de Chile a ver si se puede hacer algo parecido, en donde se abarcan tantas carreras, tantos estudiantes, y se dan esta pausa para poder pensar sobre problemas que nos están aquejando hoy en día. El día lunes yo hice una charla sobre la academia acelerada. Lo que traté de explicar ahí fue cómo en nuestra sociedad moderna, cómo nuestra sociedad moderna está caracterizada por ciertos impulsos formativos que han configurado las instituciones y prácticas que nos rigen hasta el día de hoy. Por ejemplo, hemos conformado estados nacionales. El Estado Nacional es un invento de la época moderna. Los griegos tenían estados-naciones, ¿cierto? En el medioevo es muy rara la formación estatal que se produce. Nosotros tenemos estos enormes estados nacionales centralizados, o más o menos centralizados. Otro aspecto de la sociedad y cultura moderna es que nosotros vivimos desde una cultura cientificista e individualista. Son dos rasgos absolutamente nuevos y radicales que no se encuentran en otras civilizaciones anteriores. Ustedes sabrán de que ser individuo en la época griega, romana, egipcia o en las culturas indígenas de América era un castigo, ¿sí? Ser individuo era un castigo antes. A ti te expulsaban de la polis y eso era un castigo y te quedabas solo. Los desterrados. El aislacionismo del individuo en épocas premodernas era percibido como un castigo y hoy día lo percibimos como un gran valor, desde el punto de vista de que nuestra vida la queremos plantear desde nosotros mismos, ¿cierto? No queremos que los padres nos digan qué queremos estudiar, qué tenemos que estudiar o qué pareja elegir o no, sino que valoramos este ideal de autonomía, por ejemplo, que está íntimamente ligado a esta autocomprensión individualista. Por supuesto, hemos desarrollado también una cultura científica poderosísima, en la cual me voy a detener un poquito. Y el último rasgo que me parece destacable de la sociedad moderna es que vivimos en una economía capitalista, aunque prefiero no usar el nombre capitalista porque está demasiado usado, siempre se usa en un sentido derogativo, así que yo prefiero hablar de una economía industrial y comercial, que también es algo nuevo. Ahora, lo que decía el lunes es que junto a estos impulsos formativos de la sociedad moderna, de los cuales podemos estar más o menos orgullosos, o que son fuerzas que nos motivan, altamente motivantes, existe una tendencia que se cuela en la sociedad moderna y que surge desde ella, que es problemática y que cada vez al parecer la sentimos de un modo más problemático. Y esta tendencia la llamo yo la tendencia hacia la aceleración y la uniformización de lo social. Aceleración y uniformización van juntos. Piensen ustedes, comida rápida van con comida estandarizada o uniformizada. Siempre va junto. Porque lo uniforme permite acelerar los procesos sociales. Voy a explicar un poco cómo llegamos acá, ¿sí? Y entonces en la charla de hoy no me voy a focalizar tanto en la universidad acelerada como institución específica, sino en la pregunta de cómo llegamos a esta sociedad hiperacelerada que, yo los voy a escuchar después de ustedes, podemos sentirla como problemática, ¿no? Como algo que nos está generando patologías, enfermedades u obstáculos para una vida realizada. ¿Dónde parte la historia de la sociedad acelerada? Tendríamos que volver más o menos al siglo XVII, XVI, XVII, donde se producen, por ejemplo, dos cambios estructurales mayúsculos. El primero, la emergencia del capitalismo, que como Marx bien lo explica, se reduce en la fórmula o se comprime en la fórmula dinero, mercancía, dinero, prima. ¿Qué significa eso? Que durante siglos la humanidad simplemente decía, yo confecciono ropa, pero necesito comer, entonces yo intercambio una mercancía, la ropa que yo produzco, por la comida que mi vecino me puede ofrecer, y en ese intercambio puede o no mediar el dinero.
Entonces la lógica de las sociedades antiguas era mercancía, dinero, mercancía. Todo estaba dirigido a satisfacer necesidades naturales. ¿Qué es lo que pasó con el capitalismo? Cambió la fórmula. Ya no es MDM, mercancía, dinero, mercancía, sino que es DMD'. Es decir, yo tengo un capital inicial, produzco mercancías, ¿para qué? No para satisfacer necesidades naturales, para lograr una ganancia, un D'. Y entonces, ¿cierto? La economía moderna está movida por esta búsqueda de ganancia, búsqueda incesante de más y más ganancia. Y esto, como ustedes se pueden imaginar, dinamiza la sociedad de una manera impresionante, la acelera. Y el capitalismo ha sido una de las grandes fuerzas transformadoras de nuestra sociedad. Ese como primer factor para entender de dónde parte toda esta cuestión. El segundo, fíjense, es la formación de los estados nacionales. Uno va a decir, ¿qué tiene que ver la formación de los estados nacionales con la aceleración? ¿Cómo se vivía antes? ¿Sí? Por ejemplo, tomen el caso europeo. Feudos, ducados, territorios dispersos en todos lados, sin ninguna unidad. Y de repente en Francia, por ejemplo, el rey Felipe IV el Hermoso empieza a centralizar, y de ahí más, los impuestos, empieza a uniformizar el sistema de las leyes. Antes cada comunidad tenía sus leyes distintas. Ahora se hace un sistema nacional de leyes. Antes los impuestos se recogían en las periferias, los feudos. Ahora todo se recoge en París. Antes cada pequeña región tenía un dialecto. Ahora el francés es la lengua nacional. Antes cada zona distinta tenía un horario distinto y un ritmo distinto. Y ahora se estandarizan los horarios. Y todos más o menos empezamos a seguir un ritmo de trabajo uniforme al mismo tiempo. Por supuesto, cuando se inventa el reloj mecánico, esto se permite, se hace viable, ¿no? Ahora todos tenemos la misma hora en un territorio. Y cuando surgen los trenes, ese sí que fue un momento importante. Cuando surgen los trenes, tienen que calcular que el tren de París a Toulouse sale una hora y llega una hora. Por ende, la hora en Toulouse tiene que ser la misma que en París. ¿Se entiende? Entonces la formación del Estado Nacional es un proceso de uniformización, de estandarización de un territorio, lo que permite mucha eficiencia en los intercambios, en la recolección de impuestos, en los transportes, en las comunicaciones, etc. Entonces fíjense, aceleración y uniformización van siempre de la mano. Y ahora un cambio cultural que me parece apasionante, quizás les va a interesar aquí en esta universidad. La revolución científica uno la puede ver desde muchos puntos de vista, pero veámosla desde aquí. La revolución científica implica, lentamente, el declive de una experiencia religiosa, espiritual, trascendente en la humanidad y el asentamiento de una experiencia ahora inmanente, que es lo contrario de trascendente, ¿no? Solamente guiada por el horizonte de vida en la Tierra, en esta vida. Entonces, fíjense psicológicamente lo que trae esta revolución científica. Antes la humanidad hacía todos sus méritos para una vida post-mortem, donde iba a tener la vida propiamente realizada, y ahora, en la medida en que cae esta expectativa de una vida después de la vida, ¿qué pasa con la humanidad? Quiere entonces realizar su vida ahora de la manera más intensa posible. Eso psicológicamente genera de que las personas queremos tener la mayor cantidad de experiencias en esta vida. Queremos que nuestra vida sea intensa, ¿sí? Hacer cada día muchas cosas. Empezamos a hacer estos to-do list, como dicen los gringos, ¿no? Este año quiero conocer, qué sé yo, Ciudad de México, quiero leerme 5 libros, quiero meterme en un curso de pintura, y etcétera, 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 ¿sí? Esto hoy día está exagerado, pero ya parte, uno podría decir, con este cambio cultural, en donde las personas ya no tienen un horizonte más amplio y trascendente, entonces toda la vida se realiza aquí y ahora. Fíjense, este conjunto de cambios que son estructurales y culturales vienen unidos a un último que quisiera mencionar y que tiene que ver con la narrativa del progreso. La narrativa del progreso es de Bacon, desde, qué sé yo, Condorcet, dice lo siguiente, ojo con esto.
En la medida en que la ciencia y la tecnología progrese, tu vida va a ser mejor. ¿Cierto? Eso en síntesis dice la narrativa del progreso. En la medida entonces en que, qué sé yo, la producción económica sea más eficiente y los ingenios tecnológicos sean más accesibles y la ciencia progrese, entonces tú como consecuencia tu vida va a ser mejor, vas a tener mejor calidad de vida. Y ahora fíjense entonces, con los cambios económicos, políticos que les he explicado, más estos cambios culturales, yo creo que se puede explicar de un modo bastante amplio, no completo, por qué empezamos a acelerar nuestras vidas. ¿Por qué empezamos entonces a buscar esta intensidad, este dinamismo tan grande en nuestro quehacer y cómo esto se fue forjando siempre desde un ámbito uniforme, cada vez más uniforme, que nos lleva a la globalización actual? ¿Qué pasa con la promesa del progreso? Queremos que el mundo esté a disposición nuestra. Queremos lograr de que todas las cosas que puedan estar distantes o lejanas estén, por decir así, a un clic de nosotros. Y por eso que el smartphone es la encarnación de una serie de anhelos que yo creo que se fueron acumulando durante siglos y décadas. Ahora en el smartphone ustedes tienen toda la música del mundo en el Spotify, todos los textos, todos los libros, todas las pinturas. Es una cuestión impresionante. ¿Y para qué decir con lo que se puede venir con, ¿cómo se llama? Esta realidad virtual inmersiva, ¿no? Que se llama meta... ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? O sea, que ahora tú ya puedes ir a Egipto desde tu casa y meterte en las pirámides y tener una experiencia inmersiva ahí. Fíjense lo que implica esto. La narrativa del progreso que te prometió tener el mundo inmediatamente a disposición tuyo se hace de alguna forma realidad. Y entonces, digamos, vamos ahora a un segundo punto de cambio, a partir del siglo XVII. Vámonos ahora a lo que se llama modernidad tardía y veamos cómo en los años 80 se producen 3 revoluciones que intensifican estos mismos procesos. Las nombro así muy brevemente. Primero, la emergencia de un turbocapitalismo, como se lo ha llamado. Ya no solo el capitalismo que describía Marx, ¿no? Y que partió en el siglo XVI, sino un turbocapitalismo financiero, en donde el grueso de la economía se basa en intercambios en fracciones de segundos a través de computadores. ¿Sí? Turbocapitalismo. Segundo, la revolución digital que lleva el Internet. Todo esto en torno a los 80, 90. Y podríamos mencionar como tercer lugar la caída de los socialismos reales. ¿Qué pasa con la caída de los socialismos reales? El mundo de verdad se hace completamente ya homogéneo en un sentido. Ya no hay una alternativa más allá de Occidente, en términos político-económicos. ¿Me siguen? Entonces las mismas tendencias hacia la aceleración y la uniformización se hacen ya plenas con turbocapitalismo, Internet y estos cambios a principios de los años 90, que llevó a este famoso politólogo Francis Fukuyama a escribir su libro sobre el fin de la historia, ¿no? O sea, ya no hay pugnas ideológicas, ya no hay alternativas, nuestro destino está claro, democracia liberal y economía de mercado. Y sin embargo, en esta modernidad tardía hemos acumulado, yo diría, las mayores malestares como ciudadanos, ¿cierto? Justamente a propósito de estas fuerzas de estandarización y aceleración que han ido increciendo. Finalmente, me gustaría mencionar, y no sé si les hace sentido, un último y muy reciente factor que yo creo que generó ya el apoteosis de todo esto que estoy contando. Me refiero a la pandemia. La pandemia generó, fíjense ustedes, desde el punto de vista físico, una ralentización de los procesos. Casi que se paralizó el mundo, ¿cierto? Durante 2 años. Transportes, en lo real digo, transportes, juntas en colegios, en asambleas, partidos de fútbol, todos nuestros hábitos más preciados se pusieron entre paréntesis durante un tiempo y aparentemente entonces la pandemia fue una contradicción a la tesis de la aceleración. Muchos dijeron, no, aquí nos detuvimos, aquí el ritmo se bajó
Y de hecho pasaron cosas bonitas, ¿no? En Santiago empezaron a bajar unos zorros desde la cordillera de los Andes, empezaron los animales a acercarse a la ciudad porque la ciudad se había paralizado en cierto sentido. Pero, ¿cuál es la contracara? Que la pandemia fue un salto cualitativo exponencial hacia la realidad virtual, quiero decir, hacia las interacciones digitales, en todos los planos. Entonces ahora cada vez más la amistad, el amor, el estudio, todo se empezó a hacer mediante plataformas digitales. Ese mundo se aceleró exponencialmente. Y entonces ahora vivimos de alguna forma en una sociedad de la información digitalizada donde el ritmo de vida ya se nos escapa absolutamente de nuestras manos. Estamos todo el rato sintiendo la presión de responder inmediatamente mensajes de WhatsApp y lo que sea, hasta la noche, porque el imperativo de la inmediatez se hizo ya absolutamente pleno. ¿Se fijan? Entonces, cuando vemos la sociedad actual desde el punto de vista del tiempo, que es el tema del seminario de ustedes, el tiempo, se pone muy interesante la cuestión. Porque ahora fíjense, ¿quién nos oprime, por decir así? ¿Quién nos hace sentir nuestra vida alienada, estresada? Como no hay un rey, volvamos a los típicos agentes que nos oprimían históricamente. No hay reyes, no hay virreyes, no hay iglesia con el poder que tenía antes. La iglesia no se siente como una opresión hoy en día. No hay tampoco, digamos, personas, presidentes o empresas que uno pueda apuntar con el dedo. Es como, él es el culpable de mi vida. Lo que nos oprime, parece hoy en día, son un conjunto de normas invisibles de tipo temporal. Son normas temporales invisibles que no las podemos identificar con el dedo. ¿Dónde está? Oye, quiero marchar contra estas normas temporales. ¿Dónde están? ¿Cierto? En Santiago, cuando uno quiere marchar, marcha hacia el Palacio de la Moneda, ¿no? Donde está el presidente. Bueno, ahí está mi interlocutor. ¿Con quién uno habla aquí? Entonces, la observación, ¿cierto?, de esta concepción, de esta sociología del tiempo que les estoy compartiendo, es que lo que tenemos que tener ojo son con estas estructuras temporales, Y como la vida, que es lo que nos interesa, la buena vida, el buen vivir, tiene íntimamente que ver con cómo yo uso mi tiempo, fíjense ese vínculo. La pregunta por el cómo yo quiero vivir está íntimamente ligada por cómo yo uso mi tiempo. Entonces, aquí hay una cuestión seria que hay que examinar. Cómo yo me presento y me despliego en el tiempo y cómo yo me enfrento a las expectativas del tiempo, a los deadlines, ¿sí? Y a este conjunto. Entonces, para ir concluyendo, ¿cierto?, podríamos decir, de acuerdo a, por ejemplo, la teoría de Hartmut Rosa, de que nuestra sociedad es una sociedad que se estabiliza dinámicamente, que para simplemente no caer, simplemente para mantener el statu quo, tenemos que estar constantemente creciendo, innovando, acelerando, constantemente. Simplemente para no perder puestos de trabajo, para que no se cierren empresas, para no perder seguridad social. Simplemente para mantener el statu quo tenemos que estar todo el rato innovando, creciendo, acelerando. Y eso es lo irracional de nuestra sociedad. Entonces yo diría, el problema no es que nosotros decidamos vivir nuestra vida en forma dinámica, intensa. El problema es que tenemos que hacerlo, que hay un constreñimiento acá, ¿se fijan? Porque si no lo hacemos, el miedo que sentimos es que nos vamos a quedar atrás. Esto va a ser un rezago, y el rezago significa pérdidas de trabajo, ¿cómo se dice? Que perder estatus, que se alejen tus amigos. Fíjense qué interesante pensar el rezago como la condena de nuestros tiempos. Así como en el año 1500 los europeos y acá estábamos pensando en nuestra alma y si nos íbamos a salvar o condenar en el postmortem, el máximo miedo era la condena. Hoy día el máximo miedo es a rezagarnos, a quedarnos atrás de alguna forma en esta carrera, ¿no? Entonces, veamos cómo no solamente está el capitalismo afuera y los estados nacionales y estas cosas que les conté, sino que dentro de nosotros, en nuestra subjetividad, por decir así, hay deseos y hay miedos. Deseos de que el mundo está a mi disposición, a un clic en el smartphone. Miedos de quedarme atrás, de ser rezagado. Hay mucho que está en nosotros, ¿cierto? Y por ende hay mucho que nosotros podemos hacer
para enfrentar la vida cotidiana de otra manera. Así que, en verdad, ahora ojalá que se produzca algún diálogo, ¿no? Y podamos, con sus preguntas, también dar la oportunidad para desarrollar detalles